desde Perú. Ah, muy bien. Bueno, bendiciones, bendiciones desde Perú. Bien, y bueno, contanos, ¿qué crees que podés contarnos de tu testimonio? ¿Cómo llegaste al Señor? O sobre este tema que justo puse acá, si Jesús es Dios o es hijo solamente. O si votaste la encuesta. Vos tenés libre Eh, albedrío para hablar, no hay problema. bueno, por primera vez me estoy uniendo y quisiera escuchar solamente, no comentar por el momento. Bien, ok. Hace poco que sos cristiana, has recibido al Señor. Sí, no mucho tiempo. Bien, digamos que vas a una iglesia, o todavía no. Sí, estoy asistiendo, correcto. Ah, bien, bien, bien. ¿Y cómo te sentís? ¿Sentís que realmente fue un cambio tremendo en tu vida? ¿O de a poco? Sí, para ser sincera, sí, no es fácil seguir los caminos de Dios, pero ahí vamos con todo, con fuerza. Muy bien, ok. Entonces entiendo que estás dando tus primeros pasos, así que, bien. Mira, justo hoy es el tema, es muy importante para que sepas, porque sobre todo este tema es para los que dan sus primeros pasos, para conocer bien a Jesús, cómo es la palabra, qué es lo que dice Dios con respecto a que si realmente Jesús es Dios o no, o él solamente son hijos de Dios. Porque después, más adelante, vas a comprender que hay unos cristianos que solamente dicen que Jesús es hijo solamente, no es Dios. Y eso tiene un nombre, se llama unitarios. Si podés anotar, se llaman unitarios o unicitarios. Es decir, ellos creen solamente que Jesús no es Dios, solamente es hijo de Dios. Por eso es una falsa doctrina, ¿sí? Eso es una falsa doctrina. Es algo erróneo. Eh, Dice Estela Morales, Jesús es hijo de Dios. Jesús es hijo de Dios porque nació por medio de María. Bien, ok, está bien, exactamente. Igual vamos a corroborar con la palabra. Como se dice en teología, dejemos que la palabra hable por sí sola. Nosotros solamente debemos tratar de comprender, interpretar de la mejor manera, pero como la palabra, bien se dice, es viva y eficaz, la palabra sola la contesta nuestras preguntas, ¿sí? Entonces, yo creo que hoy te va a servir mucho a vos, Giovanna, ¿no? Giovanna, no me acuerdo, sí, para tus primeros pasos. Entonces, si tienen Biblia en mano, me pueden acompañar en el estudio y vamos a dejar que Dios hable por nosotros y nos responda a nosotros mismos nuestras propias dudas. Bienvenido Norma, Tamara, ¿cómo estás? Estela Morales. Contanos, si querés, podés subir, ¿eh? Me mandás una invitación o yo te envío la invitación y también podés subir. No tengan vergüenza de hablar y de subir. Este es un espacio amplio para que todos estén invitados a hablar. Entonces, vayamos, si tienen con Biblia en mano, vayamos a Juan, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y dice la palabra, en el principio, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Versículo 2. Este estaba en el principio con Dios y todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Es decir, acá hay un indicio, ¿no? Desde que el principio, el verbo que era.
Dios mismo, Dios que es verbo y espíritu. ¿Y quién fue el creador? Dios. ¿De qué? De todas las cosas. Ahora bien, este es el primer paso. Vayamos a Juan, versículo 10. Capítulo 10, perdón. Juan capítulo 10, versículo 30, y acá nos va a confirmar esta pregunta, esta pregunta que hice acá, que dice, acuérdense, Juan capítulo 10, versículo 30, dice, el Padre, esto lo dice Jesús, ¿sí? Esto lo dice Jesús, dice, el Padre y yo uno somos. Bien, como una simple respuesta del Señor nos aclara todo un montón de dudas. Para aquellos capaz cristianos, hermanos, que están equivocados a la hora de pensar de que Jesús solamente es hijo de Dios. No, Jesús es hijo de Dios y a la vez el mismo Dios. Porque Dios hizo carne y eligió a Jesús por medio de María, como dijo bien una hermana, de que nació a través de María, ¿sí? Y por eso Jesús es Dios hecho carne, pero a la vez es hijo de Dios. Y cuando Jesús, después de la muerte y resurrección, ¿qué es lo que pasó? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Jesús muere y resucita? Se les aparece a sus discípulos y dice que él se tenía que ir al cielo, se tenía que ir con su Padre, a la diestra del Padre, pero que no los iba a abandonar, no nos iba a abandonar a nosotros, no nos iba a dejar huérfanos. ¿Por qué? Porque Él iba a dejar su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios, por eso se habla de la Trinidad. ¿Sí? Eso es una doctrina sana, es una doctrina fundamental, es la base de todo cristianismo sano, que es la Trinidad. Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Esa es la piedra fundamental en la que nosotros creemos y nos fundamentamos en Él. Por eso, cuando algún cristiano les digan que Jesús es solamente Hijo de Dios, bueno, no lo es. ¿Sí? Ustedes lo pueden exhortar con mucha paciencia, lo pueden guiar con mucho amor, diciéndole, mira, en realidad la palabra me habla de que es una Trinidad. Es Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Dios al principio en Génesis, que era el verbo como vimos al principio, para luego elegir a María para que Jesús nazca como en cuerpo, en humano, en su humanidad. ¿Sí? Dios se encarna en un hombre. ¿Para qué? Para salvar todos nuestros pecados, porque nosotros, como seres humanos, no merecemos la salvación, no merecemos la gracia de Dios, ¿sí? Porque somos personas pecaminosas. ¿Por qué? Por el pecado original, que se originó, como ustedes saben, en Génesis. Y no solamente por Eva, fueron los dos cómplices, tanto Eva como Adán, de originar ese pecado original. Entonces, repito, acuérdense de Juan, capítulo 10, versículo 30. Pequeña frase que Jesús nos afirma y nos dice, el Padre y yo, uno somos. Punto y aparte. Con eso ya nos clarifica que Jesús es Dios y es Hijo. Bien, vayamos a otro versículo. Filipenses, capítulo 2. Si tienen la palabra en mano, me van acompañando. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 7. Filipenses, capítulo 2, del 5 al 7. Y la palabra dice así:
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, Él siendo en forma de Dios, aclaración, subrayen eso en sus Biblias. Él, el Señor Jesús, siendo en forma de Dios. ¿Jesús era Dios o no? Lo confirma, no lo digo yo. Siempre pongan atención en esto, que la palabra hable por sí sola. Él, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a quién? A los hombres. ¿Semejante a quién? A nosotros. Se hizo hombre y semejante a nosotros. ¿Por qué? Por amor a nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos, podamos conocer a Jesús, podamos conocer a Dios y que nuestras vidas cambien. Como la tuya, hermana, ahí en Perú, que está cambiando cada vez más para mejor. Y que estás dando tus primeros pasos y me alegro que estés en este live y que estés muchas noches más para haber muchos más estudios bíblicos. Y dice en el versículo 8, más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló, es decir, Jesús siendo hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, Jesús sabía que él tenía el poder de Dios, tenía todos los poderes necesarios para hacer muchas cosas. Pero él, siendo hombre, y al igual que nosotros, ¿qué es lo que hizo? Se humilló. Y eso es un gran ejemplo que nosotros debemos tomar del Señor. Humillarse delante de Dios. De eso es lo que debemos hacer, humillarnos delante de Dios. Reconocer que no podemos con todo. Reconocer que nuestras fuerzas llegan a un límite, pero que después necesitamos de Dios todos los días. Versículo 9. Estoy leyendo para los hermanos que se están conectando. Filipenses capítulo 2, del 5 al 7. Igual lo voy a leer un poco más. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Mi hermano Innova, bendiciones, ¿cómo estás? Y gracias por tu... Y si querés subir, yo te invito. Gracias por tus palabras del live anterior. Y entonces, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. De Dios Padre. Bien. Entonces, ya tenemos dos versículos que nos confirman de que Jesús es Dios y no solamente Hijo de Dios. ¿Me entienden? Bendiciones. Gerardo era, ¿no, hermano? Muy buenas noches. ¿Cómo me copia? Sí, te copio, te escucho bien. Tengo ¿Cómo estás? muy mala la señal. Sí, ahora te escucho bien. Te escucho bien, hermano. No, bien, bien, muchas gracias. No, por aquí lo vi, entonces dije, voy a escuchar, voy a escuchar cuál es el tema. La pregunta dice ahí que Jesús es Dios o es Hijo. Pues digamos, lo que yo he entendido, y pues en esa estoy, es que para mí es Dios. Para mí, pues, según lo que es escudriñado, el Señor Jesucristo es Dios. Pero entonces, a veces no tengo mucho
como dijera yo, mucho argumento o, digamos, conocimiento para de pronto, para la persona que diga lo contrario, poder uno entablar como un diálogo, ¿cierto? No, entonces yo a veces mejor me quedo calladito. Claro, claro, está bien, muy bien. Señor. Bendiciones. Ay, yo no. No, Aide, ¿cómo? yo te escucho, bendiciones. ¿De dónde nos estás hablando? Bueno, me parece que no se silenció, no sé. Bueno, hermano, sí, bien decís, Jesús es Dios y es el Hijo de Dios. Mira, para tener más argumentos bíblicos y vos puedas, y todos ustedes puedan hablar con argumentos, se pueden anotar los versículos que confirman que Jesús es Dios y es Hijo de Dios. Y nos confirma la Trinidad, Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Eso debería ser la base del cristianismo, la base de nuestra creencia. Está dando a la pantalla. Está bien, no hay problemas. Igual te invito, si querés, podés estar con nosotros y subir y bueno, opinar, hablar, no hay problema. Entonces, miren, por ejemplo, Juan, ahí Gerardo, si tenés Biblia en mano, mirá, me pueden acompañar con Juan capítulo 10, versículo 30, ¿no? Por ejemplo. Versículo 30. Juan capítulo 10, versículo 30. Y esta es una frase pequeña de Jesús que lo confirma y nos confirma lo que vos decís. Dice, el Padre y yo, uno somos. Simple. El Padre y yo, dice Jesús, somos uno. Es decir, Jesús es Dios. Y después vamos a Filipenses 2, capítulo 2 del 5 al 7, y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él siendo en forma de Dios, aclaración, subrayen eso. Él, por Jesucristo, siendo que en forma de Dios. ¿Jesús era Dios o no era Dios? Lo confirma la palabra, no lo digo yo. Para aquellos hermanos, también en la fe, pero que son unicitarios, ¿sí? Acuérdense de esto. Unicitarios, que son aquellos cristianos en la fe, pero que están erróneamente equivocados, ¿sí? Les han enseñado mal, porque ellos creen que Jesús solamente es Hijo de Dios y no es Dios. Entonces, si se encuentran algún hermanito o hermanita que son unicitarios, le pueden hablar con argumentos, con lo que estamos hablando hoy. Entonces, fíjense, Filipenses 2 del 5 al 7. Él, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. ¿Ven? Como Jesús, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que también se hizo semejante a los hombres, ¿sí? Más aún, hallándose en la condición de hombre, ¿ven? En la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, ven,
ven hermanitos cómo la palabra habla por sí sola. Por sí sola, mi hermano. Ay, no me acuerdo de tu nombre. Soy muy malo para los nombres, disculpame. Gerardo, Gerardo. Gerardo, Gerardo. Ya me lo voy a anotar, espera. Sí, Me lo señor. voy a anotar. Ahí. Me lo voy a anotar bien subrayado. De una vez. Ahí está. Bueno, ¿viste, Gerardo, como la palabra te habló y te respondió? ¿O te está respondiendo? Sí, ahí está muy claro. Sí, 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 te escucho. realmente está muy claro. Bien, bien. Sí, realmente sí, está muy claro. Aquí en este momento no puede tomar los apuntes porque estoy en la Ah, calle. En la bueno. calle por acá, pues, únicamente con el celular, por acá haciendo Ah, una gestión. Entonces, por eso no, ya si estuviera en la casa, sí, con el otro equipo, o la Biblia bien, ahí en la casa, sí podría ir confrontando. bien. Sí, entonces, pues, a veces, ¿verdad? Uno en algunos lives ve que la gente discrepa mucho y contienden y de pronto a mí por lo menos no me gusta contender o como decir al otro que digamos de alguna manera como lastimarlo o ofenderlo, ¿no? Pues si la persona tiene una posición, pues ya Dios sabrá si es cierto más adelante qué pensará esa persona o seguirá en lo mismo, pero yo creo que cada uno de nosotros eh, debe propender por la armonía, por como esa confraternidad, digamos, que la persona sienta que uno realmente ama al prójimo, y uno ama al prójimo, y si la persona no tiene, digamos, el mismo concepto mío, pues realmente yo le invito a siga buscando el Señor, siga tranquilo, no se preocupe, pero conmigo no va a pelear. Amén, hermano. Muy bien, muy bien. Bueno, ese es el carácter que debe tener un cristiano, ¿no? Es decir, no a la contienda, no a la discusión o a ver quién quiere tener más razón, ¿no? Me parece que es una pérdida de tiempo, sinceramente, es una pérdida de tiempo. Así que coincido con vos en eso, tal cual. Y, y fíjense, miren, sigo leyendo algunos versículos más. Por ejemplo, voy a Colosenses 2:9. Voy a Colosenses, vamos a Colosenses. Si tienen Biblia en mano, me pueden acompañar. Y dice, Colosenses capítulo 2, versículo 9. Pero antes empiezo con el 8 mejor. Empiezo con el 8 para así hacemos un poco la antesala. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de qué? De los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Bueno, ya nos advierte, esta carta de Colosenses nos advierte, cuidado hermanos, cuidado porque hay filosofías, ¿sí? Hay doctrinas que son doctrinas de hombres, no conforme a Cristo, sino conforme a los elementos del mundo. Y cada vez, lamentablemente, existen estas doctrinas de hombres, por así decirlo, donde te enseñan, por ejemplo, que Jesús solamente es hijo y no es Dios. Bueno, eso se llaman unitarismo, unicitarismo, como quieran llamarle, ¿no? Y es un error totalmente. Debemos seguir la sana doctrina. La sana doctrina es esto, es decir, seguir a Cristo y la doctrina de Cristo. Bien, sigo. Colosenses 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Ven cómo nos reafirma de nuevo que Jesús no solamente es Hijo, sino que es Dios? ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente, ¿qué cosa habita en el Señor? Toda la plenitud, toda
Anótense en esto, toda la plenitud ¿de qué? De la divinidad. La divinidad es Dios. ¿Dios qué es? Grandioso, es divino, es el creador de todo. Entonces, en Cristo habitaba eso en él. En Cristo, por ser hombre, como nosotros, se humilló, pero a la vez, habitaba corporalmente en él, dentro de él, esta divinidad de Dios. Por eso Jesús es Dios y Jesús es Hijo de Dios. Vayamos a Tito, sigamos con el estudio. Vayamos a Tito, que es una pequeña carta, si ven en sus Biblias, es una pequeña carta que es simple, tiene 3 capítulos, 3, pero es una carta muy, pero muy importante para leer. Dice la carta de Tito, capítulo 2, versículo 13. Versículo 13 que dice: mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es decir, que la gracia de Dios se manifestaba en el Señor. La gracia de Dios se manifestó en el Señor Jesús. Y Jesús lo compartió a través de sus discípulos y después esos discípulos hacia nosotros, que somos los gentiles. ¿Sí? Como dice la palabra, somos injertados, fuimos injertados en el olivo. ¿Cuál es el olivo? Bueno, el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel, que no es este Israel, ¿sí? No se confundan, no. Esta nación de Israel en estos tiempos modernos no es el pueblo de Dios. Israel en estos tiempos es una nación sionista, se lo llama así, sionista. Por eso si uno va y habla de Jesucristo, lo apedrean o lo golpean, lo insultan. Es decir, no ha cambiado con aquellos tiempos de Jesús. Si uno va y predica la palabra, el Evangelio en Israel, en estos tiempos a uno lo golpean, lo insultan, lo escupen, le tiran piedras, pues ellos siguen esperando un Salvador y ellos creen que no es Jesús. Entonces, no es el pueblo de Israel. Sí lo que es el territorio, eso sí sigue siendo el territorio de Dios, elegido por Dios. Pero sus habitantes son sionistas, no son como se dice, del linaje de Judá, ¿sí? De la tribu de Judá. Bien, entonces la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Ven? Entonces, Jesús es Dios y Jesús es Hijo de Dios. Por lo tanto, acuérdense de esto. ¿Qué pasó después de la muerte y resurrección de Jesús? Él se les aparece en forma de espíritu. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el discípulo, creo que Pedro, se asusta porque creen que es un fantasma, ¿no? Y Jesús atraviesa la puerta como si nada, después de la resurrección. Y dice Jesús le dice a los discípulos, yo me tengo que ir, pero no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. Al contrario, voy a dejar mi Santo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, que hoy está vigente. ¿En dónde? En nosotros. ¿Por qué está vigente en nosotros y actúa en nuestras vidas? Porque aceptamos a Jesucristo mediante la fe. Creemos en el Señor que ha muerto y resucitado por nuestros pecados. Y fuimos redimidos delante del propiciatorio, que ya no es el propiciatorio
del Antiguo Testamento, no, propiciatorio del Nuevo Testamento es el Señor Jesucristo, ¿sí? Es el cuerpo de Él. Entonces, sigamos con esto que está interesante. Vamos a ver, vamos a reafirmar que la palabra nos reafirme mucho más este concepto. Vayamos a Hebreos, libro de Hebreos, si me acompañan hermanos. Hebreos, a ver. Vamos a Hebreos, capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Si hace ruido mi Biblia, discúlpenme. No voy a estar silenciando a cada rato el live. Bien. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero el Hijo dice, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. También dice, tú, Señor, en el principio fundaste, ¿qué fundó Dios? La tierra y los cielos, que son obras de tus manos. Bien. Y el título, esto es importante, de Hebreos, capítulo 1, versículo 8, es el Hijo. ¿Ven? El Hijo. ¿Jesús es Hijo? Sí, es Hijo. Hijo, él dice, el título es el Hijo superior a ¿qué? A los ángeles. Bien. Ya de premisa, el título lo reafirma, Hijo. ¿Sí? ¿Hijo de quién? Hijo de Dios. Y comienza diciendo, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Bien, subrayen esto, pues es fundamental. Fíjense, ¿qué dice Dios? Mi hijo eres tú. Nos confirma nuevamente que Jesús es hijo de Dios y yo te he engendrado hoy. Y después dice, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Y ciertamente, hablando de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Bueno, pero yo quiero en esto, miren, que subrayen esto. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Bueno, este versículo lo saca mucho de contexto los unitarios, los que solamente dicen que Jesús es hijo. ¿Por qué lo saca de contexto? Porque claro, te dicen, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y te dicen, ven, acá está, Jesús es hijo de Dios solamente. Pero claro, lo sacan de contexto. Si leemos toda la carta, que es una recomendación que les hago, nunca lean un versículo aislado, siempre lean el contexto que rodea todo ese versículo. Siempre lean lo anterior y lo después que viene, ¿sí? Así van a tener un contexto histórico global de lo que quiere decir ese versículo. Si no, lo podemos sacar de contexto tranquilamente y nos podemos equivocar nosotros también. Entonces, los unitarios sacan de contexto esto y te dicen así, mi hijo eres tú, dice Dios, yo te he engendrado hoy. Bueno, acuérdense de esto, no es así. Hay que leer toda la carta, mis hermanos, hay que leer todas las cartas, todo el capítulo, y de corrido mucho mejor. Y de paso vayan tomando apuntes. Así es como se estudia la palabra, ¿sí? Y por último, vayamos a Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20,
Vamos por acá. Versículo 28. 28. Bien. Dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? Creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bien. Es decir, si vamos al capítulo desde el principio, la incredulidad de Tomás también nos puede pasar a nosotros a veces, ¿sí? Es decir, cuando Dios no nos responde, cuando Dios tarda en sus respuestas, ¿no? Podemos caer en la incredulidad, podemos no creer. Somos humanos, tenemos errores, nos equivocamos, pecamos. ¿No es un pecado de muerte la incredulidad? No, pero sí es un pecado, pero lo podemos corregir, lo podemos corregir. Por eso fíjense que el Señor nos dice, bienaventurados los que no vieron. Nosotros vimos a Jesús, vimos al Señor cara a cara, ¿lo vimos en persona? No, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso es lo más importante, el creer sin ver. No es por vista, es por fe. No es por vista, es por fe. No es por obras, para que nadie se gloríe, como dice Pablo. Es por fe. Es por fe. Entonces, para ir terminando con este estudio, que es un estudio mínimo, ¿no? Pero es lo básico para que demos los primeros pasos en el cristianismo. Si ustedes están en los primeros pasos, bienvenido, porque se van a encontrar con doctrinas falsas, con doctrinas que le van a decir que Jesús solamente es hijo de Dios. Y los van a confundir, los van a extraviar del camino. Si están débiles en la fe, van a creer que sí, que Jesús solamente es hijo de Dios. Que solamente Jesús fue un cuerpo al igual que nosotros y ya. Y listo, y no es así. Por eso, acuérdense de esto. En resumen es este. La base de la doctrina, de la sana doctrina, es la Trinidad. Tres en uno. ¿Sí? La misma persona, la misma entidad en tres. Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Eso es algo inconmovible para nosotros. No podemos separarlo, no podemos decir que no existe, no podemos decir que Jesús solamente es hijo o que Dios es Dios solamente, no podemos separar esa Trinidad. No, la Trinidad es una sola, es un conjunto, es una sola entidad en tres partes. ¿Sí? Eso es la base nuestra, que nosotros estamos cimentados en eso. ¿Sí? Estamos cimentados, como dice la palabra, estamos cimentados y anclados en la roca fuerte, que es el Señor. Entonces, esto es lo básico. Esto es lo básico para que sepamos, ¿sí? Cómo debemos hablar si nos encontramos alguna vez con algún hermano unicitario, ¿sí? Unitarista, como le digo. Y podemos explicarlo con mucha tranquilidad, mucha mansedumbre, exhortarlo y explicarle con argumentos bíblicos, siempre con argumentos bíblicos, que la palabra hable por ustedes. La palabra sola explica. Solamente debemos subrayarlo y comunicarlo. Nada más que eso. Nada más. La palabra es viva, y como dice la palabra, viva y eficaz. Viva y eficaz. Que corrige, que exhorta, ¿sí? Que guía. Y como es viva, la palabra está viva. Simplemente debemos abrir y comunicar la respuesta.
Nosotros somos intermediarios solamente, o cartas abiertas, como dice Pablo. Nosotros somos cartas abiertas, somos el mensajero. Nosotros enviamos el mensaje que ya está escrito, ¿sí? Y bueno, eso es un poco la base de hoy. Jesús es Dios y es Hijo de Dios, las dos cosas a la vez. Bien, bien, entonces saludo, a ver quién está. ¿Quién? Bueno, Avi se unió, bendiciones, bendiciones Avi. Y bueno, Gerardo, te escucho algo más que querés decir y vamos cerrando. Gerardo, ¿estás por ahí? No te escucho. Mm, Me parece que tenés el micrófono apagado, me parece. Ah, ¿Ahí me escucha? sí, sí, bárbaro, ahora sí, muy bien. ¿Ahí ya me escucha? Sí, sí. Sí, es que la señal esa está muy deficiente. Oiga, entonces, sí, digamos, uno tiene claro, pero hay otro tema ahí que yo creo que es como que se añade, es el tema del Espíritu Santo, que, que por ejemplo, yo estoy me congrego en un lugar que el Espíritu Santo eh, habla, les habla a las personas por medio Por medio, de otro sí. hermano, y entonces ese es el don de la profecía. Y entonces, yo he visto me parece a mí como una novedad, es que pues, que el Espíritu Santo habla, pero entonces muchas veces, digamos, se presta para, para decir que el Espíritu Santo dijo esto, dijo lo otro, o, y eso se tiene que dar como verdad, digamos, pero a mí no me lo dijo, sino que se lo dice a otra persona y la persona lo transmite, entonces yo debo aceptar, según eso yo debo aceptar que así es, que así es. Yo no puedo Ujú, refutar eso, sino que a un hermano, yo no sé si me entienda, el Espíritu Santo le dijo, por ejemplo, eh, eh, tenemos que crear un partido político, ujú, porque el Señor dio los años. Entonces, como lo dicen de esta manera, pues hay que crearlo, porque dijeron que lo había dicho el Espíritu Santo. Pero entonces, como yo digo, es uno no está escuchando nada. Alguien le habló fue a otra persona. Entonces, ¿cómo ves usted esa, esa situación se lo cortó. ahí? Ujú, exacto, exacto. Acá Esther dice discernimiento de espíritu, bárbaro, Sí me exacto. Sin hice entender. discernimiento es, sí, sí, te entendí muy bien, que, que el espíritu hace hablar a hace comunicar a los demás algo que vos querés escuchar, si yo mal no te entendí. No, se le va cortando. Bueno, ¿alguien más quiere subir? ¿Alguien más me quiere acompañar a hablar un poco más de esto? Que es un tema fundamental, ¿eh? No, no es un tema eh, así por arriba. Es un tema es un tema de base, ¿sí? Mm, ¿Qué más?
no mucho más para hablar. Si porque estoy buscando algo del Espíritu de Dios y a ver. Miren, acá, ya para ir cerrando. Jesús se les aparece a los discípulos, ¿no? Lucas capítulo 24, versículo 36. Mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Acá estamos hablando de la transfiguración del Señor, cuando ya había muerto y resucitado. Y dice, y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Pero como todavía ellos, de gozo, no lo creían, estaban maravillados, y les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. Jesús tomó y comió delante de ellos. Luego les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Por qué Jesús? Hago un alto acá. ¿Por qué Jesús nombra estos tres puntos particulares, ¿no? La ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Alguien sabe por qué Jesús nombra la ley de Moisés, los profetas y los salmos? ¿Por qué Jesús hace referencia a esos tres puntos a sus discípulos? ¿Alguien puede dilucidar por el por qué? Si alguien lo sabe, me lo escribe, sí, lo leo. Entonces les abrió ahí viene lo mejor. Jesús a los discípulos entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran que las Escrituras. Bueno, lo subrayo, subrayanlo. ¿Por qué dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras? Bueno, eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros cuando aceptamos a Jesús en nuestros corazones. A mí en lo particular, yo cuando no era cristiano no entendía nada de la Biblia. Abría la palabra y no entendía, sinceramente. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, que ustedes comprendan las Escrituras, como hizo Jesús con los discípulos. A vos, Gerardo, por ejemplo, te está dando cada vez más entendimiento y comprendimiento de las Escrituras, ¿no? Como lo está haciendo con Estela Morales, lo está haciendo con Esther, lo está haciendo con muchos hermanitos hoy esta noche, que es abrir el entendimiento, despejar, madurar en la fe, ya no tomar alimentos para niños, no tomar leche, sino comer algo sólido. Eso es comprensión y entendimiento de las Escrituras, mucho más aún cuando vamos creciendo en el camino, ¿sí? Dice Alejandra, ¿de dónde sos, Ale? Si querés subir, te escuchamos. Yo me mandás la invitación o te invito y subís. La Biblia es un libro escrito por hombres, no las escribió Jesús. Bueno, subí, y podemos a ver cuál es el tema.
En realidad la Biblia fue escrita por hombres guiadas por el Espíritu Santo. Por eso la palabra dice que toda escritura fue guiada por el Espíritu de Dios. Porque Dios es espíritu, no es un cuerpo material, es espíritu. Fue inspirada por Dios. La escritura es inspirada por Dios. ¿Y por qué se utiliza la palabra inspirada? Porque la palabra inspirada en el hebreo, traducido al griego, traducido al latín y traducido al castellano, es soplo de vida. ¿Sí? Es un soplo, es como se le decía en griego. Los griegos utilizaban esa palabra, soplo, a lo que era a los navegantes, a los marineros en aquellos entonces, decían soplo a lo que cuando el barco iba hacia adelante, ¿no? Es decir, el viento empujaba y ellos decían soplo o inspiración, por así decirlo. Por eso se dice inspiración. Toda escritura es inspirada por Dios. Y Dios inspiró a los hombres, en este caso a Pablo, a los discípulos, a escribir la palabra. Y ellos, los discípulos, tenían ayudantes eruditos en la cual escribían por ellos. No siempre los discípulos escribían a mano. No, ellos tenían ayudantes. Ellos tenían ayudantes que les dictaba, ¿sí? Les dictaban qué escribir. Entonces, hay cartas de los discípulos escritas a mano, sí, obvio. Por ejemplo, la que leímos hoy, Tito y Filemón, son escritas a mano por Pablo. Entonces, inspirada por Dios, obviamente, sí. Por eso la Biblia es un libro escrito por hombres, inspirada por Dios. No la escribió Jesús. Exacto. No la escribió Jesús, ¿por qué? ¿Alguien sabe por qué no la escribió Jesús? Porque Jesús vino, como dice la palabra, a salvar a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Entonces tuvo que, como se dice, hubo una prórroga de la extensión de la gracia, ¿sí? O como un paréntesis en la historia, en la línea temporal, en donde hoy estamos nosotros, que es la gracia. Dios extendió la gracia, hizo una prórroga de la gracia, en donde hoy estamos, para poder ser salvos. Por eso Jesús no escribió, obvio, pero es el actor fundamental y principal de la historia de la Biblia. Por eso se dice antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sí? Aparte, Jesús no tenía el tiempo de escribir a mano. No, él tenía a Lucas, tenía a sus discípulos, que ellos escribían a mano. Y tenía sus ayudantes también, que escribían. Entonces, obviamente Jesús no escribió la palabra, pero es el actor principal. Pero buen dato ese, muy bien. Entonces, bueno, como decía, Lucas capítulo 24, versículo 44. Jesús se les aparece a los discípulos en la transfiguración, después de la resurrección. Los discípulos creyeron que era un fantasma, se asustaron, pero Jesús dijo, pero los fantasmas no tienen hueso, no tienen carne, pero yo sí. ¿Ven? Esa es la transfiguración, donde el Señor podía transfigurarse, es decir, de lo material a lo espiritual y de lo espiritual a lo material. Él solo lo podría hacer. Y Jesús le pidió a los discípulos comida. ¿Qué le pidió? Le pidió un trozo de pescado asado y un panal de miel. ¿Y qué hizo el Señor? Él
lo tomó y lo comió delante de ellos. Y luego el Señor les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto es fundamental también, un poco de la base. Ahí me marca TikTok que terminará en 4 minutos, así que voy terminando, mis hermanos, por esta noche. Así que, bien, entonces es fundamental saber esto, que en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, siempre se habló del Señor, no directamente, no hablando de Jesucristo, pero sí hablando de un Salvador, de que había un Redentor, ¿sí? Es fundamental que sepamos eso. La ley de Moisés, profetas y salmos, siempre se habló del Señor, siempre. Era la sombra de lo que había de venir, ¿sí? Como se dice en teología, la sombra de lo que había de venir. Y así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál es esa promesa de mi Padre sobre vosotros? Al Espíritu Santo. Así de simple. Acuérdense de esto. Cuando el Señor dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, el Espíritu Santo. Y la promesa está vigente para los que creemos en el Señor. Bueno, Gerardo, hermanos, muchas gracias por acompañarme. Gerardo, si querés tus últimas palabras, y después nos vemos en el live de Clara, de Clarita, nuestra amiga. Bueno, Gerardo me parece que se quedó sin datos. Bueno, amigos, gracias por sus lives, gracias por estar una noche más. Voy a ver si lo hago más seguido. Vamos a seguir estudiando, vamos a seguir repasando. Y bueno, este es un espacio para estudiar, leer, comprender, hacer preguntas, consultas. Así que les mando muchas bendiciones, que Dios me los guarde. Esther, la próxima te espero a que subas. No hay que callarse la boca, hay que hablar. No hay que tener miedo, ni vergüenza, ¿sí? Muchas bendiciones, que nuestro Dios los acompañe, y nos estamos viendo en la próxima, ¿sí? Bueno, qué pena que no les voy a contestar ahorita. Bueno. Ahí ya me escucha, ¿cierto? Sí, ahora ya estoy con el wifi. Estoy con el wifi, ya creo que ya conectó, ya estoy aquí llegando a la casa. Entonces, bueno. sí. Pues sí, estuvo muy bonita, muy importante todo el tema. Y pues, como usted dice, ahí va uno aprendiendo. Y hay una frase muy bonita que me gusta mucho a mí, es que dice, y la verdad os hará libres. Y yo lo veo de la manera de que uno con la verdad, con el conocimiento, mejor dicho, digamos, es menos, hay menos posibilidades de que, digámoslo, el enemigo o otras personas quieran, digamos, introducirle a uno esas herejías con doctrinas engañosas y todo eso. Entonces, digamos, si uno sabe
si Dios le permite a uno la verdad, uno tiene como esa protección, como esa, digamos, tiene como, digamos, algo que, que, que le va a le va a hacer sentir a uno más libre, como dice, más, digamos, con más confianza también. O así lo veo yo de esa manera, hermano Sebastián. Amén, amén, exactamente, exactamente. Eso es fundamental, que nos sintamos así libres, libres en paz, y eso es lo que hace la palabra, ¿no? Justamente eso. Y por último dice Estela Morales, gracias por orientarnos en la palabra de Dios. Bendiciones y al hermano que subió. Ah, muy bien. Un saludo ahí, entonces te envío un saludo, Gerardo. Ah, bueno, bueno. Bueno, Bueno, muchas gracias. Sí, ahorita entramos voy a entrar un ratico al de la señorita eh, Clara. Sí, sí, así es, ella tiene su temita y le gusta y comparte. Sí, así es. señor. Ah, Muy bien. listo. Bueno, muchas gracias, pues, muy amable. Hasta luego. Muy amable, gracias, Gerardo. Bendiciones para todos mis hermanos.